Hola chicos, vamos a resolver ahora un problema que está relacionado con electrólisis. Este problema es un problema del examen de admisión UNI 2019 y nos lo hizo llegar uno de nuestros alumnos, nos pareció bastante interesante, así que procedemos a resolverlo. En esta pregunta nos dice, dadas las siguientes proposiciones con respecto a la electrólisis de una solución de yoduro de potasio, ¿cuáles son correctas? Primero nos dicen, se produce yodo en el cátodo. Segundo, la reacción se lleva a cabo de manera espontánea. Tercero, la solución que rodea al cátodo cambia a fucsia con la adición de fenolftaleína. Y nos dan los potenciales estándar de reducción. Bueno, en primer lugar hay que tener claro que este ejercicio, si tú lo tienes al frente del examen de admisión, lo tienes que ver desde el punto de vista de electrólisis. Si bien es cierto, esto es referencial, es un problema que tiene que ver con electrólisis, por lo tanto todo el análisis que vas a hacer debe estar relacionado con ello, con la electrólisis, que es un proceso que definitivamente no es espontáneo, es un proceso que requiere de la adición de energía eléctrica para que pueda ocurrir, y es bastante similar a la electrólisis del cloruro de sodio concentrado, solamente que en este caso, en vez de utilizar cloruro de sodio concentrado, están utilizando yoduro de potasio. Bueno, ¿qué es lo que se observaría si es que tú lo tuvieras al frente la celda electrolítica? Lo que vas a observar es que van a ocurrir dos procesos, un proceso en el cátodo, que tú sabes que ocurre la reducción, y un proceso en el ánodo, donde ocurre la oxidación. ¿Quién se va a oxidar? Tienes dos opciones para que ocurra la oxidación. Puede ocurrir la oxidación del yoduro hacia yodo, o puede ocurrir la oxidación del oxígeno del agua para formar oxígeno molecular, ¿ya? Entonces lo que se observa experimentalmente es que el yoduro se oxida para formar yodo molecular, que es un sólido, ¿no? Lo está representando de esta manera. Y en el caso de la reducción que ocurre en el cátodo, igual vas a tener dos opciones. La primera opción es que ocurre una reducción del ion potasio hacia potasio metálico, y la otra es la reducción del hidrógeno del agua para formar hidrógeno gaseoso. Ya en este caso, lo que se va a observar en la celda electrolítica es de que se forma hidrógeno gaseoso. Pero ¿cómo se logra justificar esto? Porque en principio esto es algo que tú deberías conocer desde los esquemas de electrólisis, pero si no lo conoces de los esquemas de electrólisis, UNI te está dando la ayuda utilizando los potenciales estándar de reducción. ¿Y para qué te va a servir estos potenciales estándar de reducción? Esto lo vamos a encontrar acá. Vamos a encontrar que en el caso del yoduro, el potencial estándar de oxidación vale menos 0,54, y en el caso del oxígeno, su potencial estándar de oxidación vale menos 1,23. Oye, pero ¿de dónde está sacando esto? Bueno, el examen de admisión UNI te dice que el potencial estándar de reducción vale más 0,54. Por lo tanto, si tú inviertes el proceso y lo llevas hacia una oxidación, el signo del potencial estándar también se reduce, y si esto es una reducción, por lo tanto el potencial ahora se llama potencial de oxidación. Algo similar ocurre con el oxígeno. Si tú te das cuenta, en el examen de admisión UNI te dieron 1,23, pero acá al invertir el signo me da menos 1,23. Estas son las dos posibles oxidaciones que pudieron ocurrir acá en el ánodo, mientras que en el cátodo las dos posibles reducciones vendrían a ser la reducción del potasio y la reducción del hidrógeno del agua para convertirse en hidrógeno gaseoso. Y como estas me representan reducciones, mantengo el potencial estándar de reducción, menos 2,93, y en el caso del hidrógeno, menos 0,83 voltios. Recordemos que esto no es un proceso espontáneo, sino es un proceso inducido. Por lo tanto, al ser un proceso inducido, lo que voy a necesitar es el menor potencial para que pueda darse el proceso. Entonces, entre estos dos, el que tiene menor potencial es menos 0,54 voltios. Por lo tanto, la semi-reacción que se debe esperar es la oxidación del yodo. Por lo tanto, el proceso que debe pasar acá es la oxidación del yodo y no la oxidación del oxígeno. Y en la reducción, algo similar. Necesitas también tener el menor potencial, y ese menor potencial corresponde a ¿qué? Corresponde a la reducción del hidrógeno para convertirse en hidrógeno gaseoso. Entonces, las dos posibles semi-reacciones que ocurren es la oxidación del yoduro hacia yodo y la reducción del hidrógeno del agua hacia hidrógeno gaseoso, con lo cual tendríamos las dos semi-reacciones, la que ocurre en el ánodo y la que ocurre en el cátodo. Y si sumamos estas dos
semireacciones para obtener la reacción de electrólisis, obtendremos esta reacción global. Entonces, con todo lo que hemos analizado, ya estamos a puertas de poder responder a esta pregunta. Primero me dicen, se produce yodo en el cátodo. Sí se va a producir yodo, pero no en el cátodo, sino se produce en el ánodo, porque el yodo está sufriendo un proceso de oxidación. Por lo tanto, la primera alternativa no es correcta, es incorrecta. La reacción se lleva a cabo de manera espontánea. Hemos estado diciendo desde el inicio del ejercicio que si hablamos de una electrólisis, el proceso no es espontáneo, sino es un proceso inducido. Por lo tanto, esta alternativa también es incorrecta, falsa. La solución que rodea al cátodo cambia a fucsia con la adición de la fenolftaleína. Recordemos que la fenolftaleína se vuelve de color fucsia o rojo grosella si se encuentra en medio básico. Entonces, si analizamos lo que está ocurriendo en el cátodo, el agua forma hidrógeno, pero también se produce grupos hidróxido. Y este grupo hidróxido es lo que le da el medio básico a la zona alrededor del cátodo. Por lo tanto, se espera que si se agrega fenolftaleína en este entorno, sí se vuelva de color fucsia. Por lo tanto, esta última proposición es correcta. ¿Qué me indica entonces? ¿Sería falso, falso, verdadero? Lo único correcto sería la alternativa 3. La clave de respuesta sería la letra C. Ahora, un punto muy importante a tener en cuenta acá, porque algo que también ha venido en el examen de admisión es un proceso de comparación con respecto al potencial estándar del cloro. Si nosotros analizamos en el caso del cloro y analizamos en el caso del oxígeno, ¿ya? Si tú tuvieras la electrólisis del cloruro de sodio, deberías esperar que quien se forme en el ánodo sea el oxígeno, porque su potencial, menos 1,23, es un potencial menor que menos 1,36. Sin embargo, lo sabes y lo puedes ver en la literatura, es que el cloro es el que se produce en el ánodo y no se produce el oxígeno. Entonces, eso sí no te lo vamos a responder. Esperamos de que tú lo puedas buscar en los libros y puedas encontrar la respuesta. Y justo nos puedas dejar eso en los comentarios. El por qué se produce el cloro y no se produce el oxígeno cuando tú tienes la electrólisis del cloruro de sodio acuoso y concentrado. Y para conocer más de química preuniversitaria, síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video.